Muy buenas tardes a todos. El Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral les da la bienvenida el día de hoy a un episodio más de Formando Experiencias con el ISBL. Y antes de entrar en materia, quiero comentarles de algunos avisos que tenemos aquí dentro del instituto. Como siempre, invitarlos a renovar su afiliación o hacerse parte de la comunidad de afiliados del ISBL. Tiene muchos beneficios, entre ellos, pues, el acceso justamente a esta parte de los webinars que hacemos mes con mes. Y para el mes de julio tenemos temas muy interesantes como la parte de higiene industrial y la parte de seguridad eléctrica basada en NFPA. Entonces, temas especializados, temas diversificados durante todo el año para que puedas tener esta formación integral, como en la parte de seguridad, como coordinador, como supervisor, o si como tal eres estudiante, puedes empezar a tener este acceso más cercano con estos temas. Tenemos un próximo curso de manera online en colaboración con la AMI, donde va a estar nuestra directora Cecilia Acosta hablando sobre el desarrollo de matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el acceso es totalmente gratuito y únicamente hay que registrarse en el link que viene aquí en la imagen o como tal escanear el QR y de ahí los va a dirigir directamente para que puedan hacer su registro. También tenemos el Congreso de Higiene Industrial, organizado también por la AMI, y tenemos que el precongreso es el 8 de octubre, y ya como tal, la exposición y los carteles es el 9, 10 y 11 de octubre, es de manera presencial. Tenemos la sede en Puebla y también hay que hacer el registro y los pagos pertinentes en su página correspondiente. Entonces todavía tenemos las inscripciones abiertas para que puedan asistir. Y bueno, invitarlos a los Formando Experiencias que se realizan lunes con lunes. La cartelera del siguiente mes está muy interesante, pero es una sorpresa, entonces estaremos ahí lanzándolas por redes sociales, en nuestros grupos de WhatsApp para que estén atentos. Se vienen temas increíblemente buenos, abordados por expertos, lo cual creo que es muy interesante para una formación integral. Y finalmente, la especialización en higiene industrial. Esta es organizada por Más ZB Consultoría. Y recuerden que como afiliados al instituto tenemos un descuento del 10%. Esta especialización ya cuenta con un aval académico, por lo que es muy importante, o lo que es muy, es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Entonces, esperemos que puedan aprovechar todos estos eventos. Y bueno, para ya no alargarme más en este sentido, el día de hoy está con nosotros la licenciada Cecilia Costa, la cual estará presentando el tema de las utilidades, ¿no? Un tema muy interesante en este sentido porque habla sobre las obligaciones un poquito patronales y los derechos de los trabajadores. Entonces, eh, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Ceci. No, hombre, al contrario, Gris, gracias por acompañarnos y bueno, a toda la gente que nos acompaña como todos los lunes, pues muchas gracias y muy amables por estar acá. Acuérdense que el formato experiencias es todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, ¿vale? Entonces el día de hoy, tema interesante también porque creo que lo estamos viviendo y está en ad hoc, pues es todo lo que nosotros como trabajadores tenemos que saber sobre el reparto de utilidades o PTU. Esto es bien interesante porque aun cuando no sepamos de forma directa cómo se reparte o quiénes tienen derecho, sabemos que es algo a lo que todos deberíamos de tener acceso. Ese es el deber ser. Entonces, para esclarecer como un poquito todas estas dudas de si me toca, si no me toca, cuántos días debo de tener o demás, pues vamos a platicarlo en esta sesión, ¿vale?
son tan amables, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, la podemos dejar en los comentarios o en su defecto podemos mandar correíto por ahí a nuestra querida Cristina. Su correo es cristina.andrade@isbl.mx para que podamos nosotros darle respuesta, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber, y esta es la parte interesante, es qué es lo que es el PTU o el reparto de utilidades. Yo creo es la primera noción. Y esto básicamente es un derecho que tenemos todos los trabajadores que, pues por obvias razones, prestamos un servicio, no importa si es a una persona física o es a una empresa. Pero esto va en el sentido de que a que estas empresas o estas personas físicas que obtengan ganancias o que generen ganancias, bueno, pues tienen la obligación de repartir un 10% de esa ganancia general a los trabajadores. Esto no lo inventamos nosotros, esto es un derecho que viene directamente en nuestra Constitución y que nosotros como trabajadores debemos de aterrizar y debemos de estar conscientes que no nos lo regalan, nos lo ganamos y nuestro trabajo es el resultado de esa ganancia. Entonces, por eso nos dan este derecho constitucional, ¿ok? ¿Cuándo se debe pagar? Esto es bien importante. Aún, ojo, aún cuando a estas alturas del partido las empresas no hayan realizado su declaración anual o su declaración del ejercicio anual anterior, de su ejercicio fiscal, no importa. Los derechos en materia laboral tienen tiempos establecidos y tienen tiempos fijos. Por eso se dice que desde el primer día de abril hasta el último día de mayo, en el caso de personas morales o empresas, tienen ese tiempo para pagarlo. Oye, pero es que la empresa hizo su declaración en junio. Bueno, pues ya lo pagó fuera de tiempo, ¿vale? La obligación se vence el último día hábil de mayo. Y para las que son personas físicas con alguna actividad comercial, su último día hábil es el último de junio. ¿Por qué? Porque las obligaciones en materia fiscal se vencen un mes después, por eso. Pero todos se tienen que pagar, aun cuando ellos hagan su declaración fuera de tiempo. ¿Ok? ¿Quiénes tienen derecho a percibir utilidades? Todos los trabajadores, ¿ok? Todos los trabajadores que tengan laborado en ese ejercicio fiscal al menos 60 días. Estamos diciendo que si tú entraste a laborar a la empresa donde trabajas ahorita en octubre del año pasado, entonces octubre, noviembre, diciembre, tú trabajaste 3 meses, son más o menos 90 días y por lo tanto sí te corresponde el pago del PTU. Pero ¿qué pasa si solo trabajaste en un proyecto que duró 2 meses o un mes y medio o un mes, 30 días, 45, 50 días? Bueno, desgraciadamente no tienes derecho a la participación de utilidades. Pero si son más de 60 días, sí tienes derecho a las utilidades que te corresponden en ese periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces entran todos los trabajadores menos, ojo, menos directores, administradores, gerentes generales, socios, accionistas, personas que la hayan laborado menos de 60 días y los trabajadores del hogar, las personas que son jardineros, nanas, cuidadores, enfermeras, que son trabajadores del hogar, ninguno de ellos tiene derecho al PTU. ¿Por qué? Porque las casas, la familia propiamente no genera una utilidad, no genera una ganancia, ¿no? Entonces, por eso no tienen derecho. Ojo, además de esto, hay empresas que pueden no pagar utilidades. Tú debes primero de verificar qué tipo de empresa es la tuya. Entonces, si es una empresa nuevecita, resulta que la acaban de crear y por eso están contratando personal y apenas la crearon el año pasado, en 2023, no van a generar utilidades, ¿ok? Siempre en su primer año de funcionamiento, estas empresas no pagan utilidades. ¿Qué otro tipo de empresas? Las empresas que tengan o que elaboren un producto nuevo tampoco pagan utilidades el primer año. Las empresas de industria extractiva, cuando están en la fase de exploración, como las mineras, donde todavía van a ver si encuentran mineral o están buscando la beta, tampoco pagan mientras estén
en esa parte de exploración. ¿Por qué? Porque no están generando utilidades. ¿Quiénes más? Aquellas instituciones de asistencia privada, como las asociaciones civiles, el Seguro Social, el Liconsa, Petróleos Mexicanos, ese tipo de empresas que son descentralizadas o que son asistenciales o de beneficencia, no pagan utilidades. Los hospitales públicos, por ejemplo, no pagan utilidades. No importa si sean del sector del IMSS o del ISSSTE, esos no pagan utilidades. La UNAM no paga utilidades. ¿Por qué? Pues porque son empresas que son descentralizadas y que no generan propiamente esta utilidad. Solamente empresas privadas es a las que les corresponde repartir, pero ojo, hay como una clausulita especial. Si yo tengo una empresa A y una empresa B y resulta que estas dos empresas tienen, no sé, 20 años de creación y se fusionan para hacer una empresa nueva, esas empresas sí están obligadas a repartir utilidades porque netamente no son nuevas, sino que se fusionaron de otras que ya existían. Aquellas empresas que cambian de nombre, misma historia, no son empresas nuevas, son empresas que se crean a partir de algo que ya está establecido. Por lo tanto, esas empresas sí pagan utilidades. O sea, para que se exente de esta obligación el primer año, la empresa tendría que ser absolutamente nueva, no tendría que ser un derivado de otra donde ya tengan estructura, donde ya tengan un producto o demás, ¿va? Entonces, esta parte es bien interesante. ¿Cómo se van a repartir las utilidades? Se supone que se crea una comisión, que es la comisión del PTU, y esta va a ver dentro de la declaración del ejercicio fiscal anterior cuál es el monto que se genera. De hecho, en las declaraciones así aparece PTU. Ese monto es el que ellos van a tomar y lo van a dividir en dos partes iguales. Esas dos partes iguales se tienen que sacar unos factores. El primero de ellos se tiene que hacer por salarios y el segundo por días trabajados. Les voy a mostrar un ejemplo para que no nada más nos quedemos así en el aire. Denme un segundo. Mm, mm, mm. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les voy a mostrar para que no les cuente. Aquí está. Nada más me confirman que estén viendo mi Excel, por favor. Yo espero que sí. Este es un ejemplo nada más que hicimos para un ejercicio práctico. Entonces, hagan de cuenta, esto es lo que tiene que hacer la comisión del PTU, por si alguna vez les toca estar dentro de la comisión, aguas. Tenemos la renta gravable y tenemos la PTU. Este 10% de PTU ya nos lo da a nosotros la declaración de impuestos. Entonces, nada más lo que tiene que hacer el patrón es darle a la comisión la declaración donde ellos van a ver cuál es el monto del PTU a repartir y eso es lo que vamos a poner acá. Entonces, tenemos que, aquí en el supuesto le puse 10,000, pero puede ser cualquier cantidad que ustedes gusten, ¿eh? Aquí vamos a dividir este 100% en dos partes. Una se va a ir a días trabajados y la otra en salarios devengados. ¿Cómo se juega esto? Ahí les va. Yo tengo que mis trabajadores en este supuesto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabajadores, ¿ok? Yo tengo 7 trabajadores en total en la empresa. Esos trabajadores, yo tengo aquí el número de días que ellos laboraron durante el ejercicio fiscal que estoy declarando, que si estamos en 2024, el ejercicio que se declara es 2023. Entonces, yo tengo todos los días que cada trabajador laboró en ese ejercicio fiscal. O sea, este ya no le correspondería y sin embargo lo metimos. Pero vamos a cambiarle, bueno, da lo mismo. Pero hagan de cuenta que tiene 60 días, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí suben 10 y
este factor que tenemos acá se obtiene de dividir el monto entre el número de días. Y vamos a corregir el de nosotros porque ya le cambié los días y es para que ustedes vean cómo se hace. Entonces es 5,000 entre 1,475 y acá nos va a dar 3,389,83051. Ese es nuestro factor, ¿ok? Entonces, en el otro 50% es en salarios de vengados. Esto es todo lo que obtuvieron de salarios. Ojo, solo entran salarios. No vamos a ponerle bonos, no vamos a ponerle premios, nada. Solamente el salario de vengado de cada uno de los trabajadores durante ese tiempo, ¿ok? Entonces aquí lo que hacemos es que vamos a multiplicar esto, este 3,389830,051 o el 51 por el número de días trabajados. Si ven ustedes, yo aquí ya tengo ya lo tengo formulado y nos dice que es 1,237 y nos da nuestro montón de decimales, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, aquí no ha cambiado y ahorita lo solucionamos. Mm, listo. Y acá si ven, ya se pasó. ¿Por qué? Porque ya hay un cambio en los montos. Entonces aquí ya no nos va a cuadrar. Bueno, vamos a evitarnos broncas ahorita para el caso del ejemplo. Se los voy a poner como estaba. Porque si no tengo que volver a hacerlo, entonces entiéndanme, ahorita no tenemos chance de eso. Pero hagan de cuenta que aquí es 60, ¿no? Aquí ya tenemos todos y todos estos montos nos tiene que dar el total que son 5,000. El de salarios pasa exactamente lo mismo. Tenemos que sumar todo esto, por eso están aquí los montos, y vamos a dividir estos 5,000 entre el monto de salarios de vengados total. Nos va a dar este factor. ¿Qué va a pasar? Una vez que nosotros ya tengamos esto, se suma este monto y esto es lo que se le va a pagar al trabajador. Se supone que esto es totalmente equitativo, así que tendría que ser parejo para todos. Sí existe un tope, que es un tope en salarios mínimos para los trabajadores que tienen como el salario más alto, pero pues se supone que no estamos incluyendo a directivos, gerentes, encargados regionales y todas estas figuras de estructura, y que en teoría todos los que están acá pues, son trabajadores iguales que ustedes y yo. Por eso es que los montos de PTU son bajos. Van a haber empresas, tengo ahorita en la cabeza cerca de 2, 3 empresas, donde las ganancias pues son muy buenas y entonces a los trabajadores me ha tocado ver que sí les pagan 80, 90,000 pesos de utilidades, ¿no? Pero bueno, ya será de cada empresa. El chiste es que aquí al final tiene que repartirse el 100% de esta PTU que se generó en ese ejercicio fiscal. ¿Qué pasa si uno de estos trabajadores ya no está activo? O sea, sí llegó, trabajó 3 meses, 4 meses y se fue de la empresa. Bien fácil. La empresa tiene la obligación de generar su cheque, su recibo, y entonces hacer la publicación donde se les invita a todos los trabajadores que crean tener derecho al PTU y que vaya a la empresa y entonces ahí la empresa verán si le corresponde o no, si está considerado dentro del proyecto de reparto y pues tendrá que ir a recoger pues su cheque, su depósito, ¿no? Entonces, no importa que tú ya no estés en la empresa, si estuviste más de 60 días en una empresa, te corresponde el pago de utilidades, así fueras eventual. Nada más considera que sean más de 60 días. Ah, que sí estuve los 60 días, pero estuve 2 semanas en marzo, 3 semanas en agosto
otras 4 semanas en octubre. Mientras estés dado de alta al Seguro Social, se cuenta ese tiempo. Entonces, aún cuando estés por periodos cortos, si en el año juntas los 60 días, sí tienes derecho al reparto de utilidades, ¿sale? Esto es importante. ¿Cómo se consideran los días laborados? Ojo, me tuve licencia por maternidad, porque estuve 60 días fuera, porque, pues, tuve a mi bebé. ¿Se consideran esos días? Claro, por supuesto que sí. También se consideran el domingo de descanso o el día de descanso semanal que tengas, las vacaciones que hayas tomado, los días festivos que estuvieron presentes durante ese ejercicio fiscal. Y si ustedes se acuerdan y hacen tantito memoria, en el Excel que les mostré decía 365 días. O sea, tiene que ir el año completo, no importa si hubieron días festivos, si hubieran días que no laboramos o temas similares, ¿sale? Entonces van todos. ¿Qué días no entrarían? Ah, cuando fuiste dado de baja de la empresa, porque hasta las incapacidades cuentan, ¿eh? Entonces, si fuiste dado de baja y nada más trabajaste de enero, marzo, abril, mayo, 4 meses, pues obviamente nada más te van a contar ese tiempo laborado porque fue el tiempo efectivo para tu empresa, ¿sale? Entonces, hay que tener ese cuidado. ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi pago en el caso que yo ya no esté laborando? Bueno, se supone que estas obligaciones son anuales, por lo tanto, tú tienes a partir de mayo, o sea, el último día de mayo, en el caso de que tú trabajaste para una empresa, y hasta mayo del siguiente año para reclamar ese reparto de utilidades, así lo marca la ley. ¿Por qué? Porque son derechos irrenunciables y la empresa tiene la obligación de guardar tu cheque, tu pago, tu transferencia ahí por un año. Si en ese año tú no lo reclamaste y tú llegaste el 1 de junio del siguiente año, pues ahí sí ya con la pena del mundo. Este monto que te tocaba a ti se toma como PTU no repartida y se suma al siguiente proyecto de reparto, ¿sale? Entonces tienes un año a partir de que se genera esta obligación de reparto para solicitar el pago. ¿Qué pasa si no te lo quieren pagar o si la empresa te dice, no, es que no generamos utilidades y pues ya ni modo, ¿no? Y tú le dices, oye, pero préstame tu declaración de impuestos para que yo vea el rubro de PTU y sepa que efectivamente sí hubo o no hubo generación de utilidades este año. Ahí es complicado porque aún en teoría la ley dice que tienen la obligación de exhibirla, pero nada más esa parte, hagan de cuenta la carátula y nada más esa hojita donde viene lo del PTU. Pero muchas empresas obviamente no lo hacen. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es optar entre dos vías diferentes. Una, pueden ir directamente a la Secretaría del Trabajo y decirle, oye, yo creo que el reparto de utilidades en mi empresa lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque vendimos un montón y no nos quieren pagar más que, no sé, 10 pesitos, ¿va? O pueden acudir directamente ante la Secretaría de Hacienda para solicitar una revisión a su empresa. Nada más que Hacienda les va a pedir como requisitos muy específicos, como cuáles. Pues que les digas el nombre, la razón social, el monto de reparto y un montón de chivas que les van a pedir que a veces a nosotros como trabajadores se nos complica obtenerlas. Entonces, mi recomendación, si alguna empresa no les quiere pagar el PTU o les dice que no hubo PTU, ven con la Secretaría del Trabajo a la oficina que les corresponda y dile, oye, en mi empresa dicen que no hubo utilidades. Entonces, queremos saber si hubo utilidades, si no hubo utilidades, porque como trabajadores, pues tenemos esa duda, ¿no? Y ahí ustedes tienen dos opciones. Una, si lo hacen de forma anónima, no les van a dar información. O sea, ya hiciste tu denuncia, muchas gracias, pero ya de lo que obtenga la Secretaría del Trabajo ya no les va a dar información. O dos,
lo van, presentan su denuncia con nombrecito, y entonces cuando del resultado que obtenga la Secretaría del Trabajo les tiene que informar. Y ahí, ya con esos datos que tiene la Secretaría del Trabajo, ustedes ya pueden meter el escrito ante la Secretaría de Hacienda y decirle, mira, todos los datos que tú requieres y necesitas, los tiene la Secretaría del Trabajo en tal expediente. Y entonces ya solicita el apoyo o la cooperación a la Secretaría de Hacienda, le mandan el expediente, va y manda directamente a sus auditores a la empresa que dice que no tuvo utilidades para hacerle casi una auditoría, ¿no? Por parte de la Secretaría de Hacienda. Es una auditoría fiscal y ellos van a determinar si hubo o no hubo utilidades al final del día, ¿no? Si hay discrepancias o no. ¿Qué pasa si ellos, ojo, hicieron una declaración antes o en tiempo y después hacen otra declaración y resulta que de esta segunda declaración, son declaraciones complementarias, se les llaman, de esta segunda declaración se generó un cachillo más de utilidades? Ah, es que antes habían declarado X y obtuvieron, ¿qué les gusta? 20 pesos de utilidades, 10,000 pesos de utilidades, pero en la, en la adicional, en la declaración adicional que ellos realizan en la complementaria, les reportan, no sé, 50,000 pesos de utilidades adicionales. ¿Qué van a hacer? Tienen la obligación de repartir el segundo monto también. Y si ustedes saben que eso se presenta, ustedes tienen el derecho de decir, oye, págame lo correspondiente a la declaración complementaria. ¿No les pagan? Vayan a la Secretaría de Hacienda. Esa es mi recomendación. ¿Ok? Entonces, yo sé que a lo mejor no es un tema como muy grande o es un tema que a lo mejor no nos genera como mucho en qué pensarlo, porque muchos de nosotros no tenemos injerencia directa en el tema de la realización de los proyectos, pero es importante que ustedes sepan cómo se componen, cuándo se piden, con quién se piden, quiénes no entran dentro del reparto de utilidades, pues para que estén en sintonía y sepan en qué momento pueden ustedes acceder a ellas y en caso de que no se les otorgue, bueno, sepan con qué autoridades deben acudir. Además de esto, les vamos a brindar por ahí, ¿me acuerdas, Cris? Les vamos a mandar el manual precisamente que elabora la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda, precisamente de este tema del reparto de utilidades, porque al final de ese manualito viene el directorio de las autoridades que pueden llegar a tener injerencia en cada uno de los estados. Y entonces está bien padre porque ya no vas a tener que andar adivinando con ante quién tienes que dirigirte o dónde están ubicados o cuál es su número de teléfono o cómo pedir información o cómo proceder, ¿sale? Actualmente me parece que en todos los estados de la República tenemos a un señorito que se llama el Centro de Conciliación y Arbitraje Laboral, y es con ellos con quien tendríamos que acudir para los que ya no laboran en las empresas y quieren solicitar el pago y ya fueron y les dijeron a las empresas y las empresas les dijeron, no te voy a pagar o te voy a dar 10 pesos. Bueno, con estos señores hay que acudir, ellos van a citar a su empresa o su ex empresa a una conciliación y entonces le va a decir, oye, que él quiere que le pague sus utilidades. Pero ojo, bien importante con esto, deben de tener un estimado, deben de saber más o menos cuánto es lo que les tocó de utilidades. Porque si ustedes dicen, no, pues es que vengo a solicitar el pago de utilidades, ajá, ¿de cuánto? Necesitamos una cantidad específica. Así que antes de que vayan al centro de conciliación, vayan, sondeen con sus excompañeros, con sus amigos, pregunten cuánto les tocó de PTU y eso es así directamente. Vengo a solicitar, no sé, 5,000 pesos de pago de utilidades del periodo fiscal 2023. Y ellos tienen que llamar a las empresas, van a conciliar con las empresas y en el caso que la empresa diga, no, no te corresponden 5,000, te corresponden 3,000, bueno, ya, tendrán que exhibir en ese momento ante la autoridad el, el proyecto de reparto y mira, aquí está Juan Pérez y aquí le tocó tanto, ¿no? Y entonces eso ya es lo que se les pagaría directamente ahí. Pero necesitamos ponerle un monto, no podemos llegar nada más con la autoridad y decirle, ah, es que creo que mi empresa generó utilidades y no me han pagado.
No, tenemos que seguir este proceso, tenemos que ir, solicitar el pago, infórmense de cuánto les tocó a sus compañeros que tienen la misma categoría y más o menos el mismo tiempo que ustedes, y entonces ya para que pidan ese monto exacto y no nos esté rebotando el centro de conciliación por no decirle cuánto exactamente, ¿vale? ¿Qué sanciones les van a las empresas que no pagan utilidades? Ojo, aquí hay de dos tipos. Una que puede ser la sanción que aplique la Secretaría del Trabajo en el caso que vayan ustedes a hacer la denuncia con ellos, que van desde los 50 hasta los 5,000 UMAS, y la otra, que es la que puede aplicar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el caso de que vaya, realice la auditoría y resulte que efectivamente sus finanzas no estaban del todo bien, y entonces ya la Secretaría de Hacienda también pone sus multas ahí fiscales, o sus créditos fiscales, les dicen ellos, pero pueden haber de los dos tipos. Uno no exonera al otro o no lo excluye, ¿va? Entonces sí está interesante y es necesario que ustedes sepan. Si no se llega a una conciliación en los centros de conciliación y arbitraje laboral, ya sea los locales o los federales, lo que tienen que hacer es demandar el pago de esa PTU generada no cobrada. ¿Y ante quién tienen que demandar? Bueno, ante el Tribunal Laboral. También hay locales y hay federales. La gran ventaja es que ahorita ya no pertenecen al poder administrativo, sino al poder judicial, lo que hace que se lleven con menor tiempo estos juicios y que ya no se tarden años, ¿no? Entonces es la pequeña gran ventaja que tenemos actualmente en materia laboral. Entonces, espero que hayan aclarado algunas dudas, pero si no, acuérdense de mandárnosla por ahí a cristina.andrade@isbl.mx o a dirección@isbl.mx para que estemos por allí en contacto y con mucho gusto les podemos hacer llegar el material del que les estoy hablando, el manual y cualquier otra duda que puedan ustedes llegar a tener. Estamos muy gustosos de apoyarlos. Y bueno, yo creo que entenderán por qué fue hoy un poquito más corto el formando experiencias, pero por si no saben, ahorita estamos en la Ciudad de México y estamos ambientando, ¿cómo se podría decir? Ayudando, implementando una semana de seguridad y salud en el trabajo por acá en una empresita. Entonces, por aquí estamos, pero pues cualquier cosa, nosotros aquí andamos a la orden y andamos bien pendientes, ¿vale? Muchísimas gracias, Cris, por acompañarme el día de hoy. Los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias. Y sí, no, pues creo que fue un tema muy interesante, muy útil. Como trabajadores, creo que es importante siempre saber qué es lo que tenemos que hacer en caso de sí y en caso de no. Entonces, esperamos que toda esta información sea de utilidad para todas las personas que logren alcanzar a ver este video, que lo compartan. Recuerden que el conocimiento se comparte para hacer a las personas eh, pues más pues sí, justamente para hacer crecer este conocimiento, ¿no? Y ayudarnos todos a crecer mutuamente. Entonces, pues muchas gracias, Ceci, por el tiempo del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Como ya lo mencionaste, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos, ya sea por el correo electrónico, tenemos nuestros grupos de comunidad en WhatsApp, también nuestro canal, redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, TikTok, el LinkedIn, entonces por cualquiera de esos medios la información va a llegar directamente a nosotros, entonces no se preocupen. Y pues bueno, agradecerles una vez más el tiempo que estuvieron aquí con nosotros y pues muchas gracias a todos. Que estén muy bien y tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.